Buenas noches, este miércoles 4 de abril de 2018, un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante que es el emprendimiento en la cultura del conocimiento. Para eso nos acompaña maestro Israel Reyes Gómez, quien es presidente fundador de la empresa Solity. Israel es un exitoso mexicano, pero que ha tenido que luchar contra corriente la mayoría de las veces para poder lograr el lugar donde ahora está. Yo quisiera, Israel, que bajo ese esquema, como un dreamer, digamos, has logrado tus sueños. Cuéntanos brevemente tu historia. Sí, excelente. Bueno, primero que nada, Marco, es para mí un honor y un orgullo estar aquí contigo esta noche. Y bueno, pues sin duda alguna tú eres un orgulloso y un exitoso también politécnico, ¿no? Entonces, para mí gracias. es un placer, ¿eh? Muy Muy bien. bien. Pues fíjate que fui muy afortunado en la vida. Yo me considero que fui bendecido y soy bendecido. Enfrenté retos a muy temprana edad y fracasos que me llevaron pues a tomar decisiones, sin duda alguna. Yo salí de México cuando tenía 17 años, me fui de indocumentado a Estados Unidos. Tuve la fortuna de que mi profesor Antonio Piñeiro de la Vocacional 4, que no solamente fue mi profesor de aula, sino fue el profesor que me cambió la vida, porque fue tu maestro, verdaderamente. fue mi maestro de la vida. Y cada que lo menciono, a veces hasta se me sale del pecho, porque yo creo que sin él, sin sus consejos, sin esa posición de tratar de ayudar genuinamente, quizás yo no hubiera llegado a donde yo estoy. Yo venía de una situación muy vulnerable, de mucha restricción económicamente, y bueno, por ahí por 1991 fue mi profesor Antonio Piñeiro quien me dijo en la Vocacional 4, Israel, yo creo que aquí en México no tienes las oportunidades, no tienes las herramientas, se ve que no tienes pues un lugar estable. Entonces yo te recomiendo que vayas a la Embajada de Estados Unidos, que apliques para una visa, para que apliques para una beca. A mí me gustaba mucho la matemática y para mí la matemática era donde yo olvidaba todos mis problemas socioeconómicos y familiares porque yo no tenía familia. Entonces, para mí el Politécnico fue mi hogar y te lo digo de lo más profundo de mi corazón, porque para yo no llegar con mis tías y causar molestias, yo me iba a la Escuela Superior de Ingeniería Civil en Zacatenco y me la pasaba ahí en la librería, leyendo, estudiando, y así se me iba el tiempo. Y ya después me iba ahí a la colonia Doctores o a la colonia Año de Juárez, donde yo tenía mis tías, porque yo crecí con mis tías. Y bueno, fue en 1991 cuando me voy a Estados Unidos como indocumentado. Llego a la Universidad de Colorado. Obviamente, yo llegué con una aceptación de Louisiana State University, pero yo no hablaba inglés, entonces tenía que pagar el TOEFL y el enrollment y no tenía el dinero. Yo vivía en el Ruta 100 y en el metro, ese era mi transporte. Entonces, cuando me voy de indocumentado, llego con mis primos en Colorado, a la Universidad de Colorado, le digo al doctor Paul Encinias, que otra persona también que pues para mí mis maestros fueron mis profesores de vida, que no me dio la aceptación porque era indocumentado. Entonces yo, en contra de su voluntad, decidí convertirme en el barrendero de la universidad y empecé a ir a las clases de oyente. Y así fue como empecé. Empecé a aprender el inglés, empecé a tomar mis clases de matemáticas. 6 meses después me encuentra Paul Encinias en la librería, en la cafetería, y me dice que qué estaba haciendo ahí, que él no me había dado la aceptación. Entonces me regañó, pero yo le dije genuinamente que el querer ser alguien en la vida no es malo. Claro. Yo tenía 17 años en ese tiempo. Ya había cruzado el río, el desierto, yo estaba trabajando como barrendero, yo sí quería ser un ingeniero, quería ser un médico, ingeniero, lo que fuera, pero yo quería ser alguien en la sociedad. Yo no quería regresar a tener esa vida de restricciones y de inestabilidad. Entonces, ya que me investigó y que vio que iba a mis clases y que tomaba apuntes, hacía mis exámenes y todo, pues me dio la oportunidad. Y por eso yo lo digo y no me canso de decir, a mí mis profesores
fueron mis profesores de la vida y las instituciones académicas fueron mis hogares. Y bueno, pues gracias a eso trabajé en Estados Unidos, después trabajé en Rusia, después trabajé en Nueva Zelanda, en China, en Australia y recientemente estoy aquí colaborando con México. También colaboro con profesores de la Universidad de Harvard y el MIT. Y bueno, ahorita yo creo que mi propósito, o más bien lo que yo quiero, es compartir mi experiencia, compartir mi trayectoria con jóvenes, especialmente del Instituto Politécnico Nacional, una institución pues, que yo amo, que adoro, porque pues, fue mi hogar. Aunque lo único que me dio fue mi bachillerato sólido, para mí es una institución a la que yo aprecio mucho. Y más que nada, pues darle y enseñarles a esos jóvenes que sí se puede, que hay un mundo y un universo de oportunidades en la economía global, en la economía del conocimiento. Todo ese capital intelectual que adquirimos a través del tiempo, de los años, cuando vamos a la vocacional y somos técnicos en construcción, técnicos en aeronáutica, ese es capital intelectual que se puede, como todos los capitales, comercializar, vender, generar, optimizar. Y yo creo que ahorita México está en una situación privilegiada. Nunca hemos tenido una guerra mundial, nunca hemos tenido una pandemia. Mas, sin embargo, creo yo que no hemos aprovechado esa posición al 100%. Creo que nosotros los mexicanos, si no me cabe duda, y te lo digo de la manera más honesta, después de haber trabajado en Rusia, en Nueva Zelanda, en China y en Australia, yo veo al mexicano como una de las personas y de las culturas más creativas con mucho ingenio. Somos completamente capaces de hacer tecnología. Hacemos productos, hacemos prototipos, pero lo que nos está fallando terriblemente es que no hacemos empresas. Digo, el caso del ingeniero Camarena, la televisión a colores. ¿Por qué nosotros como mexicanos no hicimos la Sony o la Panasonic o la Samsung aquí en México? Y yo creo que ahorita nosotros en esta nueva cultura es donde debemos de trabajar y colaborar. Nada más para quienes nos escuchan, aclarar que el ingeniero González Camarena fue el inventor de la televisión a color, que bajo ese esquema pues tendría todas las ventajas del mundo para poder hacer una empresa de clase mundial. Sin embargo, no se llegó a eso. No se llegó a eso, pero también tenemos el caso del primer anticonceptivo. El primer anticonceptivo salió del Instituto del Petróleo. Y bueno, ¿cuántas cosas no han salido de México? Así de es. Productos. Yo tengo anécdotas que yo viví, por ejemplo, en Oaxaca. Yo conocí personas muy inteligentes en Juchitán. Cuando yo tenía entre 14 y 15 años, yo trabajaba en Calzada de la Viga, en el pescado y el camarón. Había un mercadito ahí al lado de la Prepa 7. Y en Cuaresma o en Semana Santa yo me iba a trabajar ahí para ganarme un dinero, porque yo vivía muy mal. Y a veces nos íbamos en las camionetas a cargar camarón a Chiapas, allá a un pueblo que se llama Cabeza de Toro, por Arriaga, Tonalá, y pasábamos por Juchitán. Una vez se nos descompuso el radiador porque pusieron asfalto y le cayó una piedra al radiador que en ese tiempo era de aluminio. No, se rompió, y se calentaba el motor porque se caía el agua. En Juchitán, una persona de ahí, pues yo calculo en sus 20 años, nos dijo que lo podía arreglar. Y yo pues, Martín, que era el chofer, dijo, pues se tiene que soldar, ¿no? Con autógena, pues es aluminio. Y dijo, no, yo se los arreglo sin soldar. Y bueno, yo dije, pues ¿cómo? En Juchitán, pues es la sierra. Y fíjate que dijo, con 2 huevos. Yo de momento pensé que era una mala palabra y dije, a ver, y dijo, no, sí, con 2 blanquillos lo arreglo. Y fíjate, ahora cuando yo comparto esa anécdota con los ingenieros físicos y los de termodinámica, es cierto. ¿Qué pasa? El huevo está semisólido, pero está líquido. El agua, cuando se ponía en el radiador, se calentaba, salía disparada, se le pusieron los 2 blanquillos y se cerró. La temperatura empieza a incrementar y los huevos empiezan a cocer, porque la diferencia entre el semisólido y sólido y líquido no es tanto. Entonces, ¿qué pasa cuando se solidifica? Se hace un tapón natural. Efectivamente, ahí se podía ver que ya la clara del huevo estaba cocida y se hizo un tapón. El mexicano, esa entre muchas, esa es la creatividad y el ingenio que tiene. Si él hubiese sido empresario, emprendedor,
hubiera dicho, con esto yo hago un container, un líquido, porque ese era un problema fuerte en la carretera, cuando se rompían los radiadores. No, pues de pronto te quedas y te desvielas, Se rompía el motor completamente porque se calentaba. Sí. Pero ese es el ingenio y la creatividad de los mexicanos. Y para compararlo, cuando yo trabajaba en Rusia, trabajábamos con ingenieros de Berlín, en IBM, y una vez fuimos al aeropuerto, ahí al Sheremetyevo, en Rusia, en Moscú, y manejábamos a una ciudad que se llama Yaroslav, que está a 400 kilómetros de Moscú, a unos centros de datos. Estos ingenieros venían de Alemania, de IBM, y los recogimos, íbamos en el transcurso a Yaroslav, en el Zalatoy Kalsó, cuando uno de ellos dice que necesitaba ir al baño. Entonces, saliendo de Moscú es puro bosque, puro forest, los árboles, la nieve y todo. 10 minutos se para el chofer y dice, por ahí, y señala la dirección. Yo me bajo, nos bajamos, iba un asistente, iba yo, el chofer y 2 alemanes. Nos bajamos y yo caminé para un lado, atrás de un arbolito, y los 2 alemanes caminaron. Media hora después regresaron y dijeron, no encontramos los baños. Y mira, y esto de verdad, no, es un hecho. Pero es la diferencia cultural que tenemos. Los alemanes son muy by the book. Sí. Ellos siguen las reglas. Claro. ¿Cuándo tú has visto que un mexicano lea un manual para armar algo? Nunca. Por intuición. Por intuición, lo arma, sobran piezas y sigue trabajando. Eso antes era un defecto, ahora es una cualidad, porque es flexibilidad, porque te abres las puertas. Si hay que llegar de a la A a la D, el libro dice que hay que ir A, B, C, D, pero no. Te brincas de Te brincas y vas. Eso se llama flexibilidad e intuition. Y yo creo que una mente abierta. Exacto. Sí. Y el mexicano es muy bueno en eso. Ponle un problema físico, mecánico, termodinámico a alguien y lo resuelve con lo que tenga al lado. Así es. Y eso que mencionas es muy cierto. Vemos en otras culturas, la misma norteamericana, donde un operario aprieta un tornillo y no hace otra cosa más que apretar el tornillo. Se pone a hacer otra cosa, apretar otra tuerca y ya no lo hace. Eso es lo que la diferencia, ¿no?, que tú mencionas. Y yo creo que también muchas veces es eso, porque el mexicano siempre anda buscando una manera de resolver el problema, porque seguramente tenemos muchos problemas sí, cotidianamente, entonces eso nos hace como que diversificar el conocimiento y la práctica. Pues mira, yo creo que ahorita en esta coyuntura que vivimos a nivel mundial, a nivel global, donde ya el Internet y las tecnologías ya derribaron las fronteras, yo no veo por qué México no sea mejor que India en la creación de software o que sea mejor que Brasil o China. China estaba mucho más abajo que nosotros hace 2 décadas. ¿Y cómo se han disparado? A través de la maquiladora, pero también a través de comercializar el conocimiento. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que optimizar ese capital intelectual. Tenemos como mexicanos que trabajar unidos. Mira, lamentablemente, hablando de cultura, el mexicano es muy cálido. Somos buenos amigos, tenemos esa calidad cálida que tenemos en la sangre. Pero a la hora de competir ya no. Pero tenemos un problema. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Sí, así es. Es un aspecto ahí de contraste cultural. Yo creo que el día que todos los mexicanos trabajemos juntos y unidos, ese día México va a ser una potencia económica, potencia tecnológica. México debe de pasar de ser consumidor de tecnología a productor de tecnología. México es el país que le debe de estar vendiendo todo a Latinoamérica. Así es. No tenemos por qué no. Por la posición geográfica, la cultura, el idioma. La historia misma que tenemos, ¿no? Y somos más competitivos. Así Imagínate, las soluciones tecnológicas de Europa o de Estados Unidos para Latinoamérica son muy caras. Exacto. O de Norteamérica para Latinoamérica. Exactamente. Y nosotros como mexicanos, teniendo grandes instituciones como lo es el Instituto Politécnico Nacional, entre otras, tenemos todo para despegar. Claro. Lo único que nos falta es la unidad de esfuerzo y todos tener una visión que vaya hacia la globalización para participar en esa economía global.
En este caso tendríamos que pensar en el tema del liderazgo para tener el objetivo claro. Efectivamente, poner los egos a un lado, trabajar en equipo, entender que todos somos diferentes. No se trata de que todos somos iguales y todos competimos por lo mismo, no, hay que complementar. Exacto. Porque tú eres genio en algo que yo soy terrible, pero a lo es. mejor yo soy bueno en algo que Complementarnos, ¿verdad? Hacer equipo y entonces tener el resultado que buscamos todos. Efectivamente. Para bien de todos. Un equipo de fútbol donde todos sean porteros No va a Así servir. es. Necesitamos diversificación, Así es. complementarnos y tener la misma visión. Sí. Y sobre todo, aquí yo entraría en un tema muy importante. Tú has visto desde fuera México, que también lo conoces profundamente desde dentro. Entonces eso te da una autoridad moral para opinar en el contexto mundial qué ves o qué potenciales ves dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestra manera de ser. Sí, mira, yo voy a ser muy honesto, espero no ofender a nadie, pero claro. hay veces que hay que decir las cosas claras y decir lo que nadie te va a decir, ¿no? Porque de ahí es de donde se aprende. Mira, a mí me queda claro que el mexicano tiene mucha creatividad y mucho ingenio, y eso es un super punto. Comparando con, y digo, bueno, las comparaciones no sirven, pero ¿qué pasa con la cultura china? La cultura china es muy trabajadora, pero no son muy creativos, ¿no? Ellos son muy buenos para copiar y mecánicos. ¿Qué pasa con las otras culturas europeas? Las culturas europeas son muy by the book, el proceso, el manual, pero a la perfección. Sí. Yo de la manera más honesta, yo veo al mexicano como la siguiente potencia, porque tenemos todo. Tenemos la creatividad, tenemos el ingenio, y cuando uno se propone hacer algo, lo hace bien. Así es. Cuando uno se organiza y se coordina, lo hacemos bien. Y como eso ejemplo es el temblor del 19 de septiembre. Cuando los mexicanos nos unimos y trabajamos juntos, nos ayudamos y hacemos que las cosas pasen, pero eso no lo hacemos muy seguido. Entonces, yo veo a México de verdad como la próxima potencia de Latinoamérica. Es más, no nomás lo digo yo, lo dice el World Economic Forum. El Fondo Mundial Económico lo dijo el año pasado, en el 2017, que México, por su posición geopolítica, por su posición logística estratégica, tiene todo, y el capital humano. Muy bien. Después del corte seguimos con esta interesante charla, Israel. Venimos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Bueno, regresamos nuevamente con Israel Reyes. Nos quedamos en el tema del conocimiento. ¿Cómo hacer que el conocimiento sea productivo realmente, que tenga el target necesario para pegar en el blanco y que eso tenga retribución y se pueda comercializar, como tú lo mencionaste hace un momento? Sí, mira, fíjate que yo admiro mucho, por ejemplo, ahorita, y es un modelo que se puede implementar, porque son modelos que ya están trabajando. Por ejemplo, el modelo del MIT, del Innovation Lab, el modelo de la Universidad de Harvard, del Harvard iLab, son modelos muy buenos que dan el capital, pero que también encuentran recursos de resolver algunos problemas específicos. Lo que ahorita estamos trabajando en un proyecto con Perú, en el área de la minería para Health and Safety, a través de la mecatrónica, como estos pequeños robots o juguetes mecánicos pueden irse a una mina, adentro de la mina, con los servo visual sensors y los sensores también de olor o de cantidades de gas tóxicas, sí, para que esa información la colecten y la manden a través de la nube y a través de los teléfonos móviles, que en esa mina hay altos niveles de butano, metano y todo eso que son explosivos. Eso salva vidas y es un problema. Entonces, ahorita ya se puede hacer mucha innovación con conocimiento y es relativamente no tan difícil a implementar el prototipo. Sin embargo, lo que es difícil es cómo venderlo y cómo comercializarlo, porque hay veces que no se tiene la reputación, la credibilidad y hay veces que no se le da seguimiento a esos proyectos, como que se queda en prototipo, pero nos falla, bueno, cómo lo hacemos industrial o cómo lo hacemos serial. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido de lo que vi en China, de lo que vi allí en Cambridge, en Boston? Es que cuando existe un problema real como ese, que se pierden vidas en una mina, está ese problema que cuesta tanto, porque pues, cuesta la vida humana, cuestan los seguros, cuesta el daño a la mina. Se alía uno a través de un convenio de vinculación con una universidad. Este es un problema que existe, lo queremos resolver con lo más efectivo que sea posible y con el menos gasto para hacer un prototipo. Cuando ya esté este prototipo, que se llama Proof of Concept o prueba de concepto, entonces se busca la inversión privada. Entonces ya se hace una inversión privada y se dice, el investment o la parte de la inversión va a abarcar esto. La universidad va a poner el capital intelectual, porque es un capital. O sea, los jóvenes que están en posgrado e investigación, pues ya llevan 4 años en la universidad. Eso es capital. Capital intelectual, capital monetario y una necesidad. Así es como el MIT ha sido muy exitoso, claro, en esos aspectos. Pero lo que yo veo es que en Estados Unidos la gente cree más en ellos, entre ellos. Y luego nosotros no creemos entre nosotros. Y ahí es donde se nos viene el bloque, el conflicto. Sí. Porque si tú dices, yo tengo esto, pero yo no creo en ti, yo no creo en mí, pues se bloquea. Entonces, aquí es donde yo digo que necesitamos el cambio cultural, que hay que creer en nosotros como mexicanos y creernos y creérnosla, que somos buenos, que tenemos la creatividad y el ingenio, que podemos hacer prototipos, pero ese ya no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer empresas, no prototipos. No es crear productos, es crear empresas. Y como empresas, lo más fundamental es generar capital y crear empleos. Porque a mí me da tristeza cuando viajas a China o viajas a Australia o Nueva Zelanda y tú dices, estos países tienen unas cosas que a nosotros nos faltan, pero nosotros tenemos algo que es de mucho más valor que ellos no lo tienen. ¿Y por qué esas economías crecen más que nuestra economía? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que es ese ámbito cultural el que necesitamos modificar, cambiar y entendernos. Y yo creo que esa es la clave. Formar una alianza entre el sector privado, entre el sector financiero y las instituciones académicas.
y desarrollar la tecnología. Y lo puedes ver desde el punto de vista de seguridad pública, porque generas empleos, desde seguridad nacional, porque generas tecnología que va a permitir que México sea independiente tecnológicamente. Estabilidad. Le das oferta de trabajo a todos esos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están graduando por año y que luego salen y no encuentran trabajos? Y lo que yo les digo, que el emprendimiento es la ventana de la prosperidad. ¿Por qué? Porque con el emprendimiento tú no buscas la oportunidad, tú creas la oportunidad y la compartes. Así es. El modelo donde uno salía y buscaba empleo y alguien te iba a decir, sí, vente, ese modelo es más difícil cada día porque el mundo es más competitivo, es más global. Entonces, ahorita lo mejor es como bien lo dijo John F. Kennedy. Esto es lo que yo puedo hacer por la sociedad. Esto es lo que yo puedo hacer por el gobierno. No decirle al gobierno, ¿qué me puedes dar? ¿Qué me das? O a la sociedad, ¿qué me puedes dar? No, esto es lo que yo puedo hacer y esto es como yo puedo contribuir. Y eso se te retribuye. Exactamente. Mira, el desarrollo de patentes es muy importante en México. Andamos muy bajo. A pesar de que hemos hecho muchas cosas, las patentes no se registran. Y eso... Llega otro y te gana el registro. O lo peor, cuando tú eres académico, investigador, publicas y te roban la idea. Y alguien lo ve en China, te roba la idea y no, ni patente, ni copyrights, ni trademark. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Claro. Porque si yo hago una publicación, pero no aseguro la propiedad intelectual, estoy generando economía del conocimiento, pero no para nosotros. Para quien lo aproveche. ¿No? Para quien lo aproveche. Hay personas, compañías, empresas en Asia que se dedican a eso. Así es. Investígame todas las publicaciones en el área de robótica o de o de visual. O comunicación o lo que sea el tema. Efectivamente. Y ahí está todo. Así es. Eso hay que mover un poco del aspecto académico de investigación al aspecto comercial. Entonces aquí tendríamos que pensar que los prototipos que funcionan y funcionan bien sería únicamente la prueba de que algo funciona, pero en ese momento dar el salto hacia lo que tú mencionas, el tener la posibilidad de hacer una patente, una marca registrada, lo que sea que te garantice que puedas hacerlo ya como un negocio. Efectivamente. Eso que te costó todo el trabajo de investigar, de invertirle tiempo, dinero a un prototipo, probarlo de ciertas maneras para que digas, ¿esto ya funciona? Bueno, sí, ya tengo la unidad, pero esto hay que producirlo industrialmente para que realmente sea un negocio. Efectivamente. El prototipo no te va a dar negocio. No, el prototipo es looking good, se ve bonito, pero de ahí no pasa. Así es. Pero yo como inversionista, estas son las primeras preguntas que hago. ¿Qué tan segura está la propiedad intelectual? Exacto. Porque si yo le voy a meter una cantidad... y al rato viene otro y al rato viene y ya perdiste tu inversión. Entonces, por eso, en esa cultura de esta nueva generación, sí, está la parte empresarial, la parte visionaria, la parte financiera, pero la parte de la propiedad intelectual. Legal, digamos. Legal, sí, claro. Eso es importante. Sí, porque si tú pones una cantidad en un saco roto, pues se va a diluir como el agua. La pierdes, echar la basura. Ajá. Sí, definitivo. Pues bajo este esquema, mi estimado Israel, el tema de emprendedurismo sobre los politécnicos, ¿cómo lo has estado manejando? ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo operativamente ha funcionado? Y todo eso porque, te comento, en el Consejo Nacional de Egresados, el cual tengo que presidir, pues tenemos contacto con muchos egresados politécnicos que están a lo largo y ancho del país, muchos de ellos con gran experiencia, que ya están jubilados de algún trabajo, etcétera, pero que tienen un know-how que es oro puro. ¿Por qué? Porque el emprendimiento se le liga mucho a los jóvenes, pero realmente si tú haces una alianza entre lo que es la juventud, el empuje, la creatividad y todo esto, y le pones la experiencia, puede darte un producto mucho más, digamos, sólido. Efectivamente. Vamos a llamarlo así, ¿no? Marco, como lo estás diciendo, es perfecto. Es crear el equipo de fútbol. Tienes la delantera, tienes la defensa, tienes el portero, tienes
todas las piezas claves ahí. Y de pronto hasta una buena banca, ¿no? Todo sirve en la vida, ¿no? Así Aquí, es. en la economía del conocimiento, la vida y la experiencia es la que te enseña bastante. Claro. Entonces, todo tiene, claro que sí, mira, ahorita como yo trabajo con estudiantes, con ya egresados del Politécnico, no trabajo directamente con el Instituto Politécnico Nacional, pero sí con los estudiantes que han salido, con jóvenes muy talentosos que he tenido la fortuna de verlos, que ellos me buscan o yo los busco. Y mira, aquí tengo un buen ejemplo. Mira, existe un joven que se llama Alejandro que hizo la silla, que quizás ya lo viste en TV Azteca, sube las escaleras. Sí. Vi su prototipo en exactamente. En Boca 4, por cierto. Efectivamente, Así ahí es. yo lo conocí. Fui a una exposición de prototipos, muy interesantes todos, ¿eh? Sí. Y yo vi, de ahí se iban a tener una entrevista con algún empresario, cosas por el estilo. Sí. Pero eso ya fue hace un año o más. Sí, pues ahorita van muy bien. De hecho, ahorita a Alejandro le ofrecieron una beca para irse al Tecnológico de Monterrey. Pues porque tienen ahí una visión como que empresarial. Claro. Entonces, pues yo le dije a Alejandro que él, un Politécnico orgullosamente, ¿no? Sí, pues sí. Un buen equipo. Pero yo le dije que es bueno encontrar las alianzas estratégicas, principalmente en la inversión, que ahí es donde debemos nosotros, idealmente, tener un convenio vinculado entre universidades que ya tienen un perfil empresarial y nosotros que tenemos el perfil técnico para hacer una mancuerna y completamente cerrar la pinza. Entonces, yo he visto mucho talento en México. El talento, te lo puedo decir, que viene de las escuelas públicas. Sí. Ese sí es un hecho. Así es. El talento empresarial viene de otros sectores, Claro. pero el Poli tiene de lo mejor en la mecatrónica. Así es. Es más, ya le ha ganado al MIT. Lo hemos visto. Y el MIT. Y a Harvard también. Y MIT está catalogada ahorita como la universidad El número top. 1 en el mundo. Así es. El que tú digas que ya es CIME, le ha ganado en mecatrónica al MIT, estás hablando de cosas serias. Sí. Mira, del MIT salió Boston Así es. Robotics. Así es. Hay que pensar y ya hay que copiar esos modelos. ¿Por qué de allá sí salen y por qué de aquí no salen? Sí. ¿Y por qué se nos fugan los cerebros? ¿Qué nos está fallando? Que el talento que tenemos se nos va. Se nos va a Francia, se nos va a Estados Unidos, se nos va a Europa. Sí. Hay que tener una política de unidad. La fuga de cerebros. Sí, ¿no? La y eso nos pega. De alguna manera tú eres una fuga de cerebro. Pues, ya estoy de regreso. Bueno, eso es lo más regreso. importante. Fíjate que eso es bien importante ahora que lo dices. El compromiso con el país, con la institución, eso sí es verdaderamente valioso. Ahorita que comentabas, para poner en contexto futbolístico el tema de ganarle al MIT, es como que México ganara el Mundial, ¿no? Pues sí, se gana con corazón, ¿verdad? con corazón. Entonces, y persistencia. Eso es muy importante y eso es, el talento no tiene nacionalidad, ¿no? No, claro que no. Ni edad, ni posición económica, nada. Eso es algo que es un don, ¿no? Finalmente. Yo creo que la vida, ¿no? La necesidad y la adversidad te hacen resilientes, te hacen mejor. Como yo lo digo, mira, yo tuve el fracaso. Si no hubiese tenido ese fracaso a temprana edad, no estuviese aquí, quizás. Entonces, el fracaso se debe de ver como una lección, como una lectura, como una clase, de donde uno aprende. Así es. Hablando del fracaso, tengo entendido que en un momento dado fuiste deportado. Sí, me deportaron de Las Vegas, Nevada, y me volví a regresar. Esa es la persistencia. Claro. El no debe de ser algo que te impulse, no algo que te minimice ni te victimice. Yo nunca he creído en victimizarse. Claro. Yo he creído que el no es una oportunidad de demostrar que sí puedes porque crees en ti y crees en los demás. Tomarlo como un reto, ¿verdad? Exacto. Los retos son buenos. Exactamente. Muy bien, pues iremos a otro corte y regresando venimos al tercer. Perfecto.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, pues mi señor Rael, esta charla está estupenda verdaderamente y quisiéramos saber un poco más de tus inicios, cómo fue que te iniciaste en todo esto. Sí, pues mira, Marco, pues todo de ilegal, pasé a ser barrendero, de barrendero a ser oyente en la universidad y después ya me dieron la oportunidad, estudié matemática aplicada. Joe Simons, uno de mis profesores que me cambió también mi vida, me dijo que estudiara Computer Science o Ciencias de la Computación porque en 1992-93 venía el .com. Estudié y me ofrecieron trabajo y empecé a trabajar en una empresa de aspectos financieros configurando los ruteadores Cisco con un protocolo que era protocolo X.25 y ahí, porque yo pues te podría decir que era hiperactivo, creo que todavía sigo siendo medio hyperactive. Entonces hice un programa matemático que era un programa de probabilidad y estadística que te podía garantizar o predecir la probabilidad de falla en estos ruteadores. Entonces, cuando hice ese software, no tuvo éxito para lo que yo lo hice,
mas sin embargo tuvo éxito para otra aplicación, que fue como lo que pasa con Viagra. La Viagra se hizo como un dilatador sanguíneo y bueno, se descubrieron otras propiedades. Pues, más interesantes para algunos. y que la gente podía pagar más por eso. Entonces, eso es la economía del conocimiento. Sí. Hay veces... resolver un problema, ¿verdad? Y hay veces que resolviendo un problema resuelves problemas colaterales. Exacto. Y a veces los problemas colaterales son más redituables o son de más beneficio para la sociedad. Exacto. En este caso, por ejemplo, lo que pasó en mi caso, el software como tal para predecir la probabilidad de falla del ruteador con el protocolo X.25 no tenía futuro. Pero la variable que yo utilicé para la probabilidad de forecasting o de predicción era el tráfico. Entonces, el tráfico que yo manejaba era el tráfico de 2 sigmas, 95% confidence interval. Y el tráfico atípico de las colas era el atípico y era el que yo no quería, era el 0.25. Las agencias de investigación de Estados Unidos eran lo que querían, porque ahí iban conductas atípicas. Exacto. Entonces se podría ver... ¿Hackers por ahí iban? Sí, se podría canalizar por el aspecto de transacciones atípicas, de remesas, de muchas cosas. De muchas cosas. Y bueno, eso fue lo que me llevó al área de ciberseguridad, de inteligencia y de aspectos algo un poco militares. Escondido, ¿no? Sí. Okay. Y ya gracias a eso, después estudié la criptografía en Elliptic Cryptography. Y gracias a este conocimiento, pues ya fui a Rusia, trabajé en Rusia en aspectos de infraestructura crítica. Después ya en Nueva Zelanda con el Departamento de Defensa y aspectos militares y todo eso. Pero así fue como empecé. Y bueno, en el 2012 fue cuando dije, quiero hacer una empresa, quiero hacer mi empresa. Ya tengo bastante conocimiento, lo quiero comercializar. Entonces empecé a hacer la primera plataforma de manejo de crisis, respuesta de incidentes en tiempo real. Y así ya empecé a hacer negocios con el gobierno de Nueva Zelanda, con el Departamento de la Marina de Nueva Zelanda y todo eso. Y así fue como me inicié. Empecé a vender en Nueva Zelanda, en Australia. Y bueno, ahorita ya estoy haciendo unos convenios con Latinoamérica, con Perú, con Ecuador. A mí me llama la atención lo internacional. Claro. Sí, para no tener límites en ese aspecto, ¿no? El mundo es muy amplio. Exacto. Y fíjate que hablando de eso en la economía del conocimiento, creo que nosotros como mexicanos, no se trata de vendernos entre nosotros, se trata de vender afuera. Así es. Yo no me voy a hacer rico vendiendo naranjas a mi hermano, a mi primo. Sí, a los que tienen naranjas también. Exacto. Yo me voy a hacer rico. A los que no tienen naranjas. A los que no tienen y procesándolas para no venderle a 1 a 2, para venderle a 1 millón. Y ahorita con la tecnología que ha avanzado en esta revolución digital nos permite tener presencia global. El .com que mencionabas. Exacto. Podemos, ¿no? Exacto. Podemos. Todo es .com. Podemos producir en pesos y vender en dólares. Producir en la Ciudad de México y vender en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Así es. La tecnología nos está dando una oportunidad, pero no la estamos aprovechando. Muy bien, antes de terminar el programa, porque ya estamos casi terminando, ¿por qué no nos das tus contactos y el objetivo, a quiénes convocarías en este aspecto? Sí, mira, a mí me gustaría convocar de una manera muy transparente los jóvenes que quieran incursionar en el emprendimiento, en la capitalización del intelecto y de la economía del conocimiento, pues que se pongan en contacto conmigo ahí en mi Twitter, que es Israel G de Gerardo y Reyes. Y cualquier cosa que yo pueda hacer, un vínculo, jóvenes muy inteligentes que estén buscando a lo mejor una beca en el extranjero, pues a lo mejor yo puedo apoyar de alguna manera, siempre y cuando que sean personas de valores morales y de amor a México. Porque lo que yo digo, cuando uno obtiene una beca en el extranjero, que no se nos olvide de dónde somos y qué es lo que queremos. Y por eso yo estoy regresando a México, porque quiero contribuir y quiero apoyar. Entonces, no se vale irse y perderse. Se vale irse, aprender y regresar. Sí, definitivamente. Este talento desarrollado por ti
en el área matemática también hay un gran talento en Alemania. Sí. Raúl Rojas. Exactamente. Es un buen amigo, sí, claro. Referente a los autos autónomos y cosas por el estilo, que es punta de lanza tecnológica. Ahora ya del presente, pero un poquito más viendo hacia el futuro. Entonces, muchas veces esto viene a colación, y lo quiero mencionar, porque en nuestras clases comunes y corrientes, muchas veces como alumnos decimos, bueno, y estas matemáticas así tan complejas y ¿para qué nos van a servir en un momento dado? Exacto. Y tú y Rojas nos dicen que realmente tienen una aplicación en donde es el resolver, el poder saber resolver, el tener una mentalidad matemática, te da posibilidades te abre como que el universo, sí, ¿no? Ese es tu pasaporte. Exactamente. Y tu cuenta de banco también. Así es. Tu conocimiento. Así es. Y entonces, dime qué sabes y te diré quién eres. Así es. Y en función de eso, considero que es muy importante, pues también para aquellos que nos escuchan, que todo lo que aprendamos en la vida, en algún momento dado, nos va a ser útil. Sí, efectivamente. Sí, y yo quiero cerrar con un mensaje, con el mensaje de unidad de esfuerzo, con el mensaje de que nosotros como mexicanos, como académicos, como empresarios, como emprendedores, que trabajemos juntos, que se trata de cooperar, no de competir, que seamos unidos, que ya el dicho de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, que yo te pongo el pie, que eso ya es del siglo pasado. Ahorita ya estamos en un mundo más competitivo y lo que necesitamos es unir fuerzas, es ser más inclusivos, porque la prosperidad es para todos, no es unilateral, es bilateral. Sí, definitivamente, o multilateral. En su caso. En su caso. Ahora, muchos de estos proyectos requieren de financiamiento. Sí. El tema es también conocer esos caminos de qué fundaciones, de qué organizaciones se pueden bajar recursos, saber dónde está el dinero, porque el dinero está. El dinero está, y el dinero no es problema. Así es, no es ningún problema, solamente es saberlo pedir y aplicarlo adecuadamente para que dé resultados. Y eso te puede llevar a una bola de nieve que vaya creciendo, ¿no es así? Efectivamente, y qué bueno que mencionas esto, Marco, porque algo de lo que yo veo que nos falla mucho es de que si hacemos el prototipo, resolvemos el problema, pero cuando no tenemos un business plan, un plan de negocio sólido, cuando no tenemos propiedad intelectual o cuando no tenemos el proceso de asegurar esa propiedad intelectual, eso dificulta mucho la inversión. Porque yo no voy a invertir si no hay un negocio, un plan de negocios y si no hay protección de la propiedad intelectual, porque estás dando el dinero a bolsa rota. Entonces, si hacemos, por eso... A fondo perdido. Bueno, yo no creo en el fondo perdido. No, claro, pero aquí se dice... Hay muchos programas sociales que son a fondo perdido y eso no es sano. No es sano, no es bueno. Así es. Debe de haber regreso de inversión. Para que todo el mundo crezca, es un ecosistema, así efectivamente. Por eso también digo que aquí es importante la diversificación de los equipos, que trabajen tecnólogos con economistas y con business administrators. Para que se haga todo eso. Y también expertos en leyes, ¿no? Sí, claro. Para protección de la propiedad intelectual. Así es. Porque ese es el valor de la economía del conocimiento. El principal capital y el capital más importante es el intelectual. ¿Y de dónde sale ese capital intelectual? Del capital humano. Así es. Entonces, si no está protegido, no tienes nada. Entonces, la inversión en Silicon Valley, continuamente están invirtiendo en compañías de Sweden, de Norway, de Netherlands, de Inglaterra, pero porque son muy buenos en vender, en hacer el marketing plan, el business plan y el financial plan. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Definitivamente. Pues yo quisiera mencionar, mi estimado Israel, que hoy por la tarde tuvimos el evento que el Consejo Nacional de Egresados año con año celebra en esta ocasión fue el 80 aniversario de la expropiación petrolera. Y un homenaje a Lázaro Cárdenas por dos motivos. La expropiación petrolera, que de alguna u otra manera ha dado ciertos beneficios sociales a
a la población, y por otro lado el beneficio de la educación, que en 1936 también Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional. Es por eso que se hace un reconocimiento. Quisiera mencionar que a Israel pues le dimos un reconocimiento especial por esta labor que está haciendo en torno de emprender con el conocimiento. Eso yo creo que debe dar frutos a corto y mediano plazo para que todo esto, como tú bien mencionas, sea un escaparate y sobre todo un elemento productivo de la creatividad y del talento. Sí, y muchísimas gracias. Mira, yo me siento muy honrado de haber recibido este reconocimiento. Realmente pienso que no me lo merezco porque pues, es el principio y bueno, hay un largo camino que recorrer y producir resultados. Bueno, ya te daremos otro posterior. Bueno, pero lo agradezco de corazón, ¿no? Claro que sí. Y bueno, para mí es un orgullo y es un honor ser parte de esto, ¿no? Te digo, yo quiero mucho estas instituciones. Fue mi hogar, ahí crecí yo. Perfecto. Pues mi estimado Reel, fue un gusto tener esta charla tan ilustrativa de lo que el potencial de la mente humana y de las ganas de ser nos pueden dar como resultado. Te agradezco. Marco, eres un orgullo politécnico. Muchas gracias. Tú lo eres más. Y la próxima ocasión nos estaremos viendo en miércoles, como siempre, 8 de la noche. Hasta luego.